necesario llevar a cabo una identificación. Bueno, información médica sobre el alumno con discapacidad auditiva, pues exploración otorrinolaringóloga, perdón, y un examen logopédico. Bueno, identificación desde la escuela. He puesto algunos signos que podemos observar desde la escuela, por ejemplo, que no sigue órdenes simples, se frustra con facilidad y tiene crisis comunicativas, su capacidad para hablar o comunicativa está por debajo de lo normal. Son cosas que se pueden observar para ver que un alumno puede presentar discapacidad auditiva. Y luego ya el proceso de evaluación psicopedagógica. Pongo la normativa, la orden EDU 53/2018, pongo el concepto de evaluación psicopedagógica y luego, siguiendo esta normativa en su artículo 7, determina los aspectos que hay que recoger. Ahí se puede resumir un poco. Pero bueno, información sobre el alumno, si ha utilizado o no servicios de apoyo, cómo se ha trabajado con él, en qué áreas curriculares presenta mayores dificultades, etc. Bueno, evaluar el estilo de aprendizaje, su nivel de competencia curricular y luego información sobre el entorno escolar y familiar. Bastante breve en el entorno escolar, variables espaciales, materiales, organización de los elementos personales básicos del currículum, objetivos, contenidos, metodología. Entorno familiar, analizar los aspectos como la situación social, económica, afectiva, y decir que todo esto se debe recoger en el informe de evaluación psicopedagógica, lo defino también que viene en la normativa, y luego pues lo que debe incluir son datos personales, desarrollo personal del alumno, aspectos más relevantes, influencia de la Esa parte familia. se puede resumir, la ponemos extensa, pero luego, no, a ver, esto... Sí, está bastante resumida. Porque Sí, si no, pero eso es, pero bueno, luego este es el tipo de cosas que, claro, según cómo vayáis en el examen, pues hay cosas comodín, o sea, si no se sabe muy bien todo lo demás, pues hombre, es mucho más interesante, creo, todas las cosas que hemos contado, pero si te sobra tiempo y lo puedes rellenar, pues desarrolla esto, que es digamos, una parte comodín que vas a usar en un montón de temas, ¿eh? O sea, que eso ya es un poco la inteligencia o la perspicacia de cada uno con su tiempo, cómo lo gestiona, ¿eh? Bueno, y que servirá al equipo de trabajo, y luego pongo pruebas para examinar las distintas áreas, pues desarrollo cognitivo con el WIS, bueno, para lo que servirá, capacidades lingüísticas como Montfort, capacidades perceptivas y capacidades sociales, distintas pruebas. Luego además observar y describir el comportamiento, funciones que no se pueden evaluar cuantitativamente, y creo que esto lo he repetido, lo de los datos personales, lo podemos quitar, lo de los datos de la evaluación psicopedagógica. Ah, pues quítalo. Sí, está repetido por ahí. Vale. Para llevar a cabo este proceso de evaluación psicopedagógica, de la detección de las necesidades del alumno, bueno, es necesario conocer el grado de discapacidad o de restos auditivos, y entonces aquí pongo los sistemas de detección del déficit auditivo. Por un lado, las pruebas objetivas, que son las que no requieren colaboración del sujeto, que se utilizan con niños, por ejemplo, y está la impedanciometría, otomisiones acústicas, que se utiliza muchas veces de cribado, potenciales auditivos del tronco cerebral y potenciales evocados auditivos de estado estable multifrecuencial. Y luego las subjetivas, que sí que requieren colaboración del sujeto, como las audiometrías infantiles, audiometría de observación del comportamiento, de refuerzo visual y de juego. Y luego audiometría tonal, que se recoge gráficamente, y audiometría vocal, que nos da el umbral de inteligibilidad. Bueno, visto los sistemas de detección del déficit auditivo, bueno, esto lo añadiste además porque son pautas de alarma en casa y en la escuela que se pueden ver pues, desde el nacimiento a los... Sí, esto lo vemos o lo haremos en más de un tema. O sea, por una parte, lo que es la identificación, por así decirlo, que corresponde a la escuela, o las pautas de alarma en este caso, que cosas nos pondrían sobre aviso, y luego ya la evaluación sistemática, pues o bien médica o bien psicopedagógica, o sea, distinguir entre esos dos conceptos. Digamos, esto es y que además lo solemos hacer, los orientadores en protocolos de detección, pues sobre todo en infantil, pues incorporamos cosas de estas, ¿no? Pautas de alarma, pues sobre el desarrollo, en este caso sobre el desarrollo del lenguaje. Y nada, ya tras explicar las diferentes pruebas que podemos encontrar, pues la bibliografía y webgrafía, que he puesto alguno como más específico y alguno más general, y luego pues la conclusión. ¿La leo la conclusión? Sí.
Descritas las características propias de los alumnos con discapacidad auditiva o sordera y sus necesidades educativas especiales, así como su proceso de identificación y los medios utilizados para la detección de las mismas, considero fundamental realizar una breve conclusión a fin de destacar la importancia que el presente tema tiene para nosotros como maestros de PT, pues en él se marcan las bases de conocimiento fundamentales para poder ofrecer una respuesta adecuada a esas necesidades, esencial para la formación de profesionales comprometidos con la inclusión y el desarrollo de todas las personas, haciéndonos conscientes de las dificultades que puede entrañar en el desarrollo e inclusión de un niño la presencia de discapacidad auditiva o sordera. Quiero aprovechar además para reconocer la importancia de figuras históricas como Ferdinand Berthier, el cual dejó una marca indeleble en la historia de la educación y de los derechos de las personas sordas, a través de su trabajo pionero en la promoción de la educación, la lengua de signos y la igualdad de oportunidades. Nos transmite la importancia de abordar las necesidades educativas de una manera inclusiva y personalizada, llevándonos con esta idea hasta el momento actual y la aparición de los principios del diseño universal para el aprendizaje, como modelo pedagógico fundamental en la intervención educativa del alumnado, no solo con discapacidad auditiva, sino de todos los estudiantes independientemente de sus capacidades. Pues en palabras de Víctor Hugo, ¿qué importa la sordera del oído cuando la mente oye? La única sordera, la verdadera sordera, la incurable, es la de la inteligencia. Muy bien. Bueno, cuando hagamos el otro tema, el de adaptaciones curriculares o intervención, también los españoles aquí, te lo estuve a punto de corregir cuando leí esto, pero no lo sé. Tenemos un personaje que fue Ponce de León en España, que también hizo grandes aportaciones sobre la intervención con sordos, basándose en el lenguaje que utilizaban los monjes trapenses, que tenían prohibido hablar entre ellos. Entonces, claro, desarrollaron un sistema de signos bastante elaborado y que fue también una de las aportaciones. Pero eso ya, creo, o sea, cuando hagamos el de adaptaciones curriculares lo podremos ahí, que también sé que hubiera tenido cabida aquí. Pues muy bien, gracias, Ana. Pues preguntas sobre este tema. No, bueno, es que como acabo de entrar estoy un poco perdida. Entonces, ¿esto está en algún lado? ¿Lo ha desarrollado ella o...? A ver, te lo cuento yo, no hay problema. Esto o sea, lo expliqué en la primera clase, ¿eh? A ver, aquí tenemos una cosa compartida, que son un montón de documentos que yo subo para vosotras, pero luego vamos a tener dos nubes. Una de temas elaborados que vais haciendo cada una. Y para poder entrar a eso, cada una tiene que hacer su tema. Si no, no tiene acceso a esos temas elaborados, ¿no? Es la forma de comprometernos todos en tiempo y forma a que vamos a trabajar juntos y que, en fin, que yo os voy a tratar de corregir lo que hagáis, ver cómo redactáis, etc. O sea, por lo tanto, hay que entregar el tema para poder tener acceso a esta nube que ya tenemos, creo que 4 o 5 temas ahí, ¿eh? Y haremos otra también de casos prácticos, genéricos, pues por la misma. O sea, yo quiero que hagáis dos, o sea, un tema y un supuesto, ¿eh? Perfecto. Eso es. Genial, gracias. Y otra pregunta. Bueno, en una de las primeras, porque en general entiendo que es todo desarrollado personalmente, o sea, que no tienes que poner literalmente nada en el examen como tal, pero por ejemplo en las necesidades y así, bueno, las cosas que son más bien de ley, ¿tienes que ponerlas exactas o con desarrollarlas, ¿vale? ¿O qué nos recomendarías? Pues hombre, yo me gusta que sean temas amplios, que tengan mucha profundidad teórica, que estén bien documentados y luego ya el resumen, pues lo dejo de vuestra cuenta, que cada uno lo haga pues conforme a sus conocimientos, a lo que le gusta, pues eso ya depende de cada una. Algunas me estáis mandando sobre estos temas ya genéricos vuestras propias elaboraciones, que me mandáis mandadme en amarillo, como queráis, las cosas que digamos que son cambios relevantes sobre lo que hemos escrito, porque si no, para facilitarme el trabajo, ¿eh? ¿Y de extensión cuántos? Pues es que también eso depende, lo mismo. O sea, es que ¿cuántas hojas sois capaces de escribir cada uno de vosotros? Pues depende. Pues unos escribiréis 12 hojas, otros 14 y otros 6. O sea, es que eso ya tenéis que ser vosotras, los que veáis. La gente escribe mucho en los exámenes, ¿eh? Os lo dije el primer día.
Tenéis que practicar esto que se ha perdido. Procurad, en la medida de lo posible, escribir todos los días. O sea, que es un hábito, lo mismo que correr, lo mismo que patinar o andar en bici, que se pierde. Y ese día hay que escribir y mucho. La gente escribe muchas hojas, muchas. O sea que... Perfecto, gracias. Sí, sí. Y leer en voz alta también, sobre todo quien tenga dificultades, que lo practique. Yo aquí os voy a sacar a todas y habitualmente, o sea, para que quien tenga vergüenza, que la pierda, que todos nos equivocamos, yo el primero, el que más, porque soy el que más voy a hablar, pero todo el mundo tiene que pasar con esto y tiene que estar familiarizado con esas habilidades que hay que tener para hacer una oposición. O sea, no solo es estudiar, hay que tener habilidad para escribir, para explicar, para, en fin, para estar delante de un tribunal, pues eso hay que practicarlo también. Muy bien, pues seguimos con lo que tenía previsto. Bueno, otra cosa para las que, claro, no lo comento. A ver, todos los días hago un índice que a veces se sigue y a veces no, pero yo lo rectifico. Al final de la clase, si no, el índice este que yo tenía previsto para hoy no lo damos, que normalmente nunca lo damos todo lo que tenía previsto, yo lo quito de ahí y lo pongo para la siguiente clase, de manera que al final de la clase, con el día, sepáis qué es lo que se ha tratado en esta clase. De manera que si queréis recuperar algo o un momento determinado que nos ha dado tiempo, pues lo podáis saber con facilidad de qué hablamos en esta clase. O sea, yo esto lo rectifico. Yo tengo siempre una previsión del índice, ya veis las cosas que hemos hablado, el supuesto que vamos a hacer ahora, y luego de esto no nos va a dar tiempo ni mucho menos de ver todo, pero si no, lo que no hayamos visto yo lo quito para la siguiente. O sea que tenéis un índice para saber qué hay en cada clase. Bueno, pues hoy sí que vamos a hacer un supuesto para hablar entre todos. Entonces, al principio vamos a hacer temas genéricos, o sea, supuestos genéricos, porque puede ser que sea un supuesto genérico y porque en cualquier caso, como en un supuesto muy genérico se ven todas las posibilidades, todos los vericuetos, todos los asuntos que tenga ese tema, pues si luego nos preguntan algo más concreto, pues estaremos preparados. Luego más adelante pues ya resolveremos exámenes que se han puesto estos últimos años aquí y en otras comunidades autónomas que son ya con preguntas más específicas. Entonces también os lo cogéis quien queráis. Yo había pensado en ti, Inés, porque fue el que hiciste la otra vez. Entonces, si quieres, te encargas de redactar, como ya lo hiciste. Habrá que cambiar alguna cosa, pues de normativa y eso, pero bien. Entonces, vamos a analizar este supuesto. Yo lo leo. Ahora, os reunís en grupos, estamos hoy aquí bastantes, para que a mí me gusta que todo el mundo participe. Entonces, yo creo que grupos de 4 aproximadamente está bien. Más no, porque ya se pierde y no da tiempo a hablar. Entonces, cuando estamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pues 4, o sea, 3 grupos de 4, ya está. Bueno, pues a ver, un tema genérico. Diseñe la intervención a realizar en el caso de un alumno de segundo de primaria que presenta necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a un trastorno específico del lenguaje. Entonces esto es lo que quiero que desarrolléis, los apartados que haríais para desarrollar este supuesto, o sea, es decir, hacéis una especie de índice de qué apartados y qué temas tocaríais para desarrollar esto, para diseñar esta intervención. Imaginaos que este es un supuesto, tenéis 2 horas para desarrollarlo y entonces, pues, pensáis, pues, básicamente eso, el índice y cómo desarrollarlo. Luego lo ponemos aquí un poco en común y luego alguien, en este caso Inés, que se va a quedar encargada de redactar este supuesto, pues ya el próximo día o al siguiente, cuando sea, pues lo explica ya más estructurado y lo subimos a esa nube de temas definitivos y a medida que os vaya encargando, pues el próximo día será para ti, ya que has acabado tema, pues para que tengas. ¿De acuerdo? Pues venga, pues entonces son las... Bueno, pues a -5 así, ¿no? O sea, bueno, sí. A las 7 o así, o 7 menos 5, empezamos a ponerlo en común las cosas que se os ocurren. Entonces, exactamente, sí, como hicimos el otro día. El índice más o menos que utilizaréis para desarrollar este. Venga, pues esto además hay que hacerlo rápido, o sea,
10 minutos como mucho, o sea, como mucho. En el examen tenéis que pensar más deprisa, pero es un ejercicio que también quiero que os acostumbréis. 10 minutos para desarrollar el índice. Venga. Ah, vale. Sí, no. Nadie tiene el teléfono de mi vida. Tienes mi apellido. Para por ti. Nada. No sé cómo ponerme en contacto con ella. Vale, genial. Y ahora, por ejemplo, No, la primera. Bueno, ya sé toda la parte del área. Es más fácil y clasificación de la con las fotos de Pues sí, el de sí, sí, sí. Lo habéis hecho mal, es como para pillar, sí. Marco teórico sí,
y que pueden ser dependiendo de la no, porque de hecho es algo general, o sea, no es hablar de los clientes de nosotros. No. Es un trastorno del neuroderecho. Como mucho es explicar la diferencia entre los administrativos. Sí, que habrá que verlo. Y luego ya. Sí, porque es un trastorno de la masa. Sí. No suele separar por internacional, internacional. La Convención de los Derechos de Vale. Sí, sí, es básico. Vale. Depende. Claro, sí, estamos un poco en el aire, claro. A ver qué es como que puede ser trastorno grave de Yo pero sí que las metía en el porque en los exámenes vayan a examinar perfectamente esto como desarrollar eso mismo, Bueno, ahora cambiamos. La resolución de las Claro, sería hacerlo siempre antes de todo, por supuesto, pero planteemos como la esquema para luego desarrollarlo. Realmente siempre es para las marco teórico. Información. Pero yo ya estoy días, sí. Es que me lo voy a dejar así muy puro. Yo lo dejo por aquí. Supongo que da igual meterlo en
Ana, tranquila. Pero hay que hacerlo Vale, está una manera completa de página, pero sí, no sé cuánto hasta mismo. Hay que volver a alguien que dependiendo de sí, ¿qué tipo es? Por aquí. O si no es claro, depende de la Y es lo que dice ella, pues es como la presentación. Y ya a partir de ahí está la universidad. Sí, sí, ahí en los distintos niveles y qué va a decir de actuaciones previas y ah, vale, claro, antes de las necesidades. Sí, sí. Vale, de lo que determina, claro. Entonces, hablamos de actuaciones previas a la sí, ¿no? Sí. Y luego probamos los mágicos para sí, claro, porque es una evaluación inicial, se va a hacer. No, teniendo en cuenta la. No, es porque no y de ahí ya sabemos las de sí. Eso es. Muy bien, ¿cómo nos lleváis? ¿Quién viene a comentar? Vale, genial. Sí. Luego ya las sí, ¿no? Digo yo. Bueno, ¿lo tenéis ya? Venga, que venga. Realmente Eso es de la materia de la
Es una corrección a la otra y porque El corte, a nivel curricular, luego, si hay muy lo que hay, exactamente. A ver, ¿qué referencia es Importante esta lo otra. Vale. O sea, ya la intervención, ¿no? Es que 4 de noviembre. Eso es. La de agosto es la primera y luego la segunda es una corrección de guión. Yo no he recibido Pero lo que tú Solamente corriges así. Si queréis lo miramos ahora. Ya lo miramos ahora. O el próximo día si lo vemos ahora. Y a nivel de ¿Quién quiere explicarlo? ¿Quién se acuerda de la última vez? dentro hablar y Una corrección sobre consultor de las aulas que era esta chica. O solo de algo de aire que hace Sí, no era una. Bueno, venga, que venga alguien, venid una de vuestro grupo, venid a comentar el desarrollo de este caso. yo si quieres algo, pero no tengo ni idea. Bueno, O pues, sea, lo para que eso. me han ayudado. Bueno, pues venga, pues ven tú misma, la que me da igual. Venga, alguien. Va por la mitad. Se ha hecho lo que se ha podido. Venga, pues hay que pensar más rápido. Es que la corona ha tenido que estar explicando ahí, entonces se retrasado. Venga, ¿tú cómo te llamas? A ver, Raquel. Raquel. Muy Sí. bien, Raquel. Bueno, pues venga, vamos a analizar este caso a ver qué habéis encontrado. A ver, ¿cómo lo desarrollaríais? Bueno, pues lo primero, la introducción. Espera un poquito que se... Venga. Venga, haríamos entonces un primer punto de introducción. Sí. Venga, Bueno, y en la ¿y qué temas trataríamos ahí en la introducción? se ha quedado un poco pobre. A ver. Bueno, yo entiendo que ahí pondríamos las características del alumno, ¿no? En la introducción, las características del alumno, de los alumnos con trastorno específico del lenguaje. En la introducción, Pues no. no, yo creo que no. Yo creo que eso habrá un apartado de marco teórico donde lo desarrollamos a fondo, ¿no? Vale, entonces sí. En la introducción, ¿qué cosas se os ocurre? El marco teórico, el marco legislativo, la intervención, eso no. Sí, esos Vale. son los grandes puntos, pero... Vale, pues eso- dentro del marco teórico. No. Estamos